expositores y asistentes. A continuación, el programa de instrucciones. El seminario tendrá 4 partes: presentación, exposición del doctor Hernán Pérez Luz, exposición del doctor Carlos Sánchez Berzaín, preguntas y respuestas, agradecimiento. El video y audio solo están habilitados para los panelistas. Los panelistas que no estén exponiendo, se les sugiere apagar su video y audio. Los asistentes podrán hacer preguntas por escrito. El seminario está siendo grabado y transmitido en vivo en la plataforma Facebook Live y YouTube del Observatorio Estratégico. A continuación, presentará el seminario el señor coronel del Ejército Alberto Molina Flores. Buenas noches, doctor Hernán Pérez Luz, doctor Carlos Sánchez Berzaín, compañeros amigos del observatorio, amigos presentes. El primer ámbito en que se proyecta la democracia es y debe ser sin duda alguna el de la libertad de pensamiento. En varios países de nuestra atribulada Latinoamérica, una pandilla de iluminados anda empeñada en negar al ser humano su libertad individual al amparo de dogmas y verdades presuntamente irrefutables. Este sacrificio de la libertad corre parejo a una inculta y grosera demonización del pasado histórico, al que se enjuicia con la perspectiva de incertidumbres y perplejidades del presente y contra el que se dicta estigmatizantes sentencias de no haber sido lo suficientemente democráticos o progresistas, o no haber atendido suficientemente a las necesidades básicas del ser humano, y según ellos ahora han llegado los salvadores del pueblo a redimirlo. Esta amenaza a la libertad ha ido abriéndose paso en los últimos tiempos, de forma larvada y sutil en un primer momento, acelerando vertiginosamente su impulso con posteridad hasta alcanzar un grado realmente asfixiante, bien administrado y gestionado, ahora en el contexto del terror coronavírico. La tiranización de la democracia encierra dentro de sí, por lo demás, un curioso y contradictorio fenómeno como es el de incidir en los vicios y deformaciones de los sistemas que resultan presuntamente antagónicos, como las dictaduras y los despotismos. Quedan así las democracias degradadas hasta el extremo, convertidas en una gigantesca maquinaria generadora de desgarros y de tensión social, continuamente sustentado sobre el conflicto y la violencia moral. Todo ello por no respetar precisamente la libertad y el pluralismo que presuntamente abrazan como valores esenciales. Este proceso de tiranización de las democracias que vivimos en varios países en los que llegaron al poder a través del voto. Por lo tanto, la tiranización de la democracia se refleja en el aislamiento social del disidente y en la metafórica crucifixión del pensamiento libre. El control de las funciones del Estado, especialmente de la justicia y de la cooptación de la fuerza pública, todo esto funciona a partir de una premisa y con un mecanismo bien delimitado sobre la base de la construcción de los dogmas del diseño simple, pero efectivos en el control de las masas, tal como lo practicaba Goebbels en la Alemania nazi y que muchas tiranías las han aplicado con eficacia. El Foro Estratégico de los Intereses Nacionales ha tenido el acierto de invitar a 2 distinguidos expositores de talla internacional, el doctor Hernán Pérez Luz de Ecuador y el doctor Carlos Sánchez Berzaín de Bolivia, quienes disertarán sobre el importante tema la democracia y la estabilidad política en nuestro país y en Latinoamérica. El comandante Hidalgo hará la presentación de nuestros distinguidos invitados. Comandante, por favor. Gracias. Breve currículum del doctor Hernán Pérez Luz, abogado de la Universidad Católica de Guayaquil, doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts, columnista del diario El Universo,
ha litigado casos de derechos humanos y ha representado a la República del Ecuador en negociaciones diplomáticas. Ha sido asesor legal de la Procuraduría General de la Presidencia de la República. Es delegado del Ecuador ante la Comisión de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, París, y tiene licencia para practicar como consultor legal extranjero en el estado de Nueva York. Por favor, adelante, doctor. Muchas gracias por esta invitación y un saludo al coronel Molina, al doctor Sánchez, a usted y a todos los que están ahora siguiéndonos por este sistema digital. Evidentemente la importancia del tema está a todas luces allí. América Latina y la región están pasando desde hace algún tiempo una serie de eventos y de circunstancias que llaman y deben llamar a la reflexión con respecto a esta temática, a la estabilidad política y a la democracia. Esta interacción entre democracia e institucionalidad, funcionamiento y la estabilidad. Deberíamos comenzar por señalar que esta relación o esta interacción fue parte de una corriente de pensamiento académico en los Estados Unidos, liderada por Martin Lipset y por Samuel Huntington, con respecto a las condiciones que tienen que tener de desarrollo económico y de la institucionalidad democrática. Y básicamente las conclusiones eran que estos dos fenómenos van de la mano y que, el fenómeno económico resulta ser un punto importante en la estabilidad política y viceversa, que la estabilidad política también funciona como un condicionante al desarrollo económico. Ahora bien, la estabilidad política pues tendríamos que verla en materia democrática, en definirla en la manera en que se define a la democracia. Esto es, en la medida en que las instituciones se desarrollan de acuerdo a las reglas de la democracia, en la medida en que exista una interacción o una alternabilidad en los gobiernos, en la medida en que exista una lealtad a los valores de la democracia, las democracias van a ser estables, las democracias van a tener estabilidad. Esta estabilidad se ve rota, se ve desviada, se ve acosada en la medida en que no haya realmente una lealtad por parte de los actores políticos hacia los valores y funcionamientos de la democracia. Y eso es lamentablemente lo que hemos tenido en el Ecuador y es lo que de alguna manera ha afectado a las instituciones. Me van a permitir un momento que tengo un pequeño problema. Mil disculpas, estimados amigos, por esta interrupción, lamentablemente. Bueno, les comentaba que este es el marco teórico que se ve, ¿verdad? Hay en la inestabilidad política unos efectos desastrosos para la economía, para el desarrollo económico, para el funcionamiento de una sociedad más justa, mejor equilibrada y de mayor desarrollo. Este desencuentro constante que ha habido en América Latina con respecto al desarrollo político y al desarrollo económico es lo que lleva a la región a permanentes crisis, primero de relativa estabilidad y luego de ruptura de esa estabilidad y luego volver otra vez a comenzar.
es probable que este sea el destino que vamos a tener que enfrentar los latinoamericanos e ir aprendiendo cada vez de estos errores que se cometen e irlos tratando de superar. Es decir, no hay probablemente en el desarrollo político un desarrollo lineal, sino más bien circular. Es decir, vamos a estar sujetos, son las dos visiones desde el tiempo de Aristóteles y Platón, ¿verdad?, con respecto a los sistemas políticos. O hay una visión de progreso, de creer que, pensar que vamos a ir hacia un final, hacia un futuro, hacia un punto de convergencia, o los regímenes se van a ir entrando en crisis, estabilidad, y lo que vamos a hacer es ir recogiendo las experiencias de las crisis para alimentar al sistema político. Las respuestas a estas situaciones no son fáciles, son complejas, son de una gran envergadura, y realmente la historia reciente de América Latina nos obliga y nos lleva a pensar en algún tipo de enfoque o de paradigma que debemos desarrollar los latinoamericanos con respecto a nuestras crisis políticas permanentes. Quisiera simplemente hacer esta breve introducción para dejarle al doctor Sánchez y probablemente al resto de miembros o de seguidores de este evento un abanico de preguntas y de diálogo que sería bastante enriquecedor. Bien, muchas gracias. A continuación, un breve currículum del doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, experto en Derecho Constitucional, máster en Ciencia Política y máster en Sociología, politólogo, ministro de la Presidencia de la República de Bolivia en 2 ocasiones, ministro de Gobierno 2 veces, ministro de Defensa en los gobiernos constitucionales del presidente Gonzalo Sánchez Lozada, autor de varios libros relacionados a la democracia y a las dictaduras en Bolivia y América Latina, columnista de varios medios, actual presidente del Instituto Internacional por la Democracia con sede en Miami, Estados Unidos. Por favor, adelante, doctor. Mucho gusto, muchas gracias. Quiero saludar a los directivos del Observatorio Estratégico. Quiero agradecer la invitación que ustedes han formulado y saludar especialmente al doctor que me ha precedido en el uso de la palabra y que ha hecho una introducción tan importante con relación al tema de la democracia, el doctor Hernán Pérez. Decirles que el tema que ustedes han planteado hoy día es la democracia y la estabilidad política. A mí me gustaría hablar de la democracia en las Américas en términos concretos y decir que el concepto de democracia, que ha sido durante siglos un concepto teórico, un concepto doctrinal, un concepto de aproximación, ha logrado en el siglo XXI convertirse en un concepto concreto en las Américas a través de la Carta Democrática Interamericana, que se ha firmado en Lima, Perú, el 11 de septiembre del año 2001. Esta Carta Democrática Interamericana, que es el resultado de muchos años de acuerdos y de negociación, es un instrumento, es un tratado internacional que lleva la denominación de carta porque es el tratado más importante que se puede suscribir. Las cartas en derecho internacional son tratados constitutivos. Y en esa carta, todos los países de las Américas, con exclusión de Cuba, establecen un conjunto de conceptos y un conjunto de principios que con vigor de ley tienen con naturaleza obligatoria para las Américas y para cada uno de los países que han suscrito esa carta. Si bien la Carta Democrática Interamericana no define lo que es la democracia, hace algo mucho más importante. El artículo 3º de la Carta establece los elementos esenciales de la democracia.
no sin antes, en el artículo primero, proclamar que la democracia es el derecho de los pueblos de las Américas, o sea, la democracia es un derecho de los ciudadanos de todas las Américas. El artículo tercero señala que son elementos fundamentales, son elementos esenciales, 5 elementos, que antes de recordarlos, quiero comentar la naturaleza del término esencial que se utiliza. Esencial quiere decir algo que hace a la naturaleza misma de la cuestión que se describe, sin cuya concurrencia ese objeto o esa situación que se describe desaparece. Y la Carta Democrática Interamericana dice son elementos esenciales el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Segundo, el acceso al poder y su ejercicio de acuerdo al Estado de Derecho. Estado de Derecho que quiere decir el cumplimiento de la ley. Tercero, la división y la independencia de los poderes públicos. Cuarto, la celebración de elecciones libres y justas, fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Y quinto, la libre organización política. Es en función de esta Carta Democrática Interamericana que vemos en los últimos años, precisamente el año 2016, un primer informe del secretario Almagro en la OEA, donde señala que en Venezuela no se cumplían esos elementos esenciales, informe que derivará en un segundo informe que ya señala que Venezuela es una dictadura. El tema de la democracia y la estabilidad política tiene que ver precisamente con el cumplimiento de esos elementos esenciales, que no son otros que la conjunción, que la recopilación de los elementos que hacen a la naturaleza de la organización o del sistema político que conocemos como república, donde es el pueblo a través de el que elige gobernantes por un tiempo determinado. La soberanía está en el pueblo, no hay soberano, no hay monarca. El pueblo es el que elige los representantes son mandatarios, el pueblo es el mandante, y los mandatarios tienen la obligación de rendición de cuentas. Tienen la obligación de estar sujetos a la ley, no son la ley ni pueden ponerse por encima de la ley, y tienen la obligación de respetar derechos y libertades fundamentales que están más allá de su ejercicio. O sea, estamos hablando del Estado de Derecho. Estamos hablando de la vigencia de una estructura que sostiene la relación entre los miembros de una sociedad por encima de la voluntad o del poder eventual que puede tener un gobernante. Esto como marco de referencia. Vamos a ver cómo en el siglo XXI, en las Américas en general, en América Latina en particular, se ha violentado el Estado de Derecho y se han violentado los elementos esenciales de la democracia a través de un sistema digitado y presentado como populismo, y el Ecuador no ha sido la excepción. Yo recuerdo y tengo entre las obras más importantes de defensa de la libertad y la democracia el libro del expresidente del Ecuador, del doctor Osvaldo Hurtado, que muy tempranamente, frente al autoritarismo campeante en Ecuador por parte del gobierno del economista Rafael Correa, escribió a las Américas el caso ecuatoriano. Y le explicó al Ecuador, a la región y al mundo cómo se podía llegar al gobierno a través del voto popular y a través de violaciones sistemáticas, consistentes y permanentes, se podía romper el Estado de Derecho hasta llegar a formar una dictadura. Y diferenciaba las dictaduras organizadas de este tipo a través de la ruptura progresiva y la desaparición de los elementos esenciales de la democracia con las dictaduras violentas de la década de los 70 y 80 en las Américas. Por eso, hoy día hay dos Américas,
Hay una América dictatorial que está liderada por Cuba, integrada por Venezuela como su plataforma principal, integrada por Nicaragua, acaban de reintegrar a Bolivia de pleno, apoyada por el gobierno argentino de los Fernández Kirchner, que si bien es una democracia, pertenece a este grupo, y que conspira permanentemente contra el resto de los países que son democracias. Y el Ecuador en ese escenario ha venido jugando un papel central, muy crítico, muy importante, porque en octubre del año pasado ha sido víctima de un intento de golpe de Estado propiciado precisamente por el sistema que montó Rafael Correa, que no es un sistema ecuatoriano, no es un sistema nacional, es un sistema transnacional que obedece a un concepto que se llama castrochavismo, que representa la unidad, la conjunción entre la dictadura más antigua de las Américas de Castro y el dinero que Chávez le dio a esa dictadura para salvarla de su situación de agonía el año 99 y proyectarla como una novedad política en el siglo XXI que ha representado una amenaza general para toda la región. Hoy día yo creo que las democracias en la región están amenazadas porque las dictaduras del socialismo del siglo XXI, el castrochavismo, utilizan los procesos electorales y el sistema democrático para penetrar y destrozar la democracia. Ya lo han hecho una vez en el Ecuador y creo que las elecciones del próximo febrero son un desafío con relación a lo que es un proceso de transición que el Ecuador ha logrado hacer desde la situación dictatorial liderada y organizada por Rafael Correa a una situación en la cual ha recuperado libertad de prensa, ha recuperado soberanía con la lucha contra el narcotráfico, ha recuperado cierta independencia del Poder Judicial, ha logrado establecer sentencias por corrupción, pero no creo que se ha librado al completo de la amenaza de lo que es un sistema transnacional muy peligroso, que así como amenaza al Ecuador, amenaza a Chile, al Perú, a Colombia y a las democracias de toda la región. Termino esta reflexión diciendo que yo creo que es muy importante recordar que la democracia tiene elementos esenciales e ir mirando en el día a día del desenvolvimiento de los gobiernos, del desenvolvimiento de las instituciones, de la acción de los gobernantes respecto a los ciudadanos, que esos elementos esenciales se cumplan y cuando no suceda, pues denunciar aquello para evitar que el abuso o el sistema de ruptura progresiva y casi silente que ha inventado el castrochavismo para perjudicar a las democracias se repita. La experiencia de la primera década de este siglo ha sido muy dramática. La realidad que presentan Venezuela, Nicaragua y Bolivia es algo que no quieren los países de América Latina y yo creo que por esa razón tenemos que mantenernos vigilantes en torno a lo que son los elementos esenciales de la democracia, que son precisamente los que permiten estabilidad política. Muchas gracias. Bien, pasamos al tema preguntas y respuestas. Las preguntas solo se pueden realizar por escrito, con el comando que queda en la parte baja, no usando el chat. Aquí tengo una pregunta del señor Eliezer Campos. Por lo expresado por el doctor Pérez, ¿cómo podemos desarrollar más ciudadanía en la población para que al momento de su elección política lo haga de una manera consciente y no emotiva? Quisiera saber su opinión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Evidentemente ese es un problema muy serio que tenemos en América Latina y que se ha visto exacerbado por este fenómeno del populismo, ¿verdad? El llevar y conducir a la población a una especie de anomia,
a no participación en la política y dejar básicamente entregar los derechos de ciudadanía a un populista, a una figura redentora. ¿Cómo evitar eso? Bueno, de evitar depende mucho de las élites políticas, económicas, sociales, intelectuales de cada nación, que debemos exigir, demandar, perseverar en la participación en los asuntos de la vida pública. Lamentablemente, en el Ecuador al menos, hay una especie de relación bastante extraña entre la política y la participación en ella. Es decir, por un lado, hay una conciencia, creo que hay una conciencia de la mala calidad de los políticos que tenemos en el Ecuador, por regla general. Hay excepciones, pero de las excepciones no se construyen sociedades, sino de las reglas generales. Y por otro lado, de la falta de interés de muchas élites de participar en la vida pública abiertamente a través de la formación de organizaciones políticas, a través de la participación en los procesos de construcción de las sociedades democráticas, y dejar esos espacios simplemente para sean aprovechados por fuerzas que no son necesariamente democráticas. Muchas gracias. Para el doctor Sánchez, ¿cómo ve los últimos acontecimientos en la República del Perú? Los veo críticos, pero el sistema democrático del Perú está dando muestras de vigor institucional. Yo quiero decirles que el Perú es uno de los países que ha estado permanentemente acechado por el socialismo del siglo XXI, por el castrochavismo, el gobierno de Toledo, el gobierno de Ollanta Humala, pero no ha logrado nunca controlarlo. El Perú tiene un sistema que está mostrando una enérgica reacción a los casos de corrupción. No otra cosa representa la cadena de destituciones precisamente por corrupción. Quiero recordarles que Alejandro Toledo está acusado en algún lugar de California, en los Estados Unidos, con requerimiento de extradición, que destituido, hay presidentes destituidos por el caso de el famoso Lavallato, que el presidente Vizcarra llega a la presidencia precisamente porque su titular, el vicepresidente Kuczynski, es objeto de destitución y de proceso. Y el presidente Vizcarra que era muy popular en ese momento, pero que tenía avisos de violación de la democracia y de la constitucionalidad, que es el de cesar al Congreso, al Poder Legislativo, y convocar una elección. Porque en apariencia el que no tenía ningún respaldo y tenía muchas dificultades con el Congreso creía que un nuevo Congreso podía ser más favorable. Y este nuevo Congreso es el que lo ha destituido por casos de corrupción, por los que tiene que ser procesados respecto a supuestos hechos que acaecieron cuando él era prefecto gobernador. Sucede un presidente interino, tienen sus hechos de violencia y dura 5 días. Y ahora acaban de nombrar de consenso un nuevo presidente que tiene la obligación y el mandato de hacer simplemente una transición a una elección que ya está fija. Es el aniversario del Perú, hay un cambio de presidente. Esto que parece una inestabilidad muy marcada y que en efecto lo es el resultado del sistema híbrido que tiene el Perú. El Perú es como la mayoría, como todos los países de América Latina, tiene un sistema presidencialista, pero tiene un sistema presidencialista mezclado con algunas instituciones del parlamentarismo. Y esta facilidad con la cual aparentemente se parte del sistema parlamentarista. Y esa mezcla hace que el Perú presente el dato de que el Congreso
puede con votación separar y cesar de funciones al presidente. Yo creo que estamos viviendo un momento interesante en el cual los latinoamericanos tenemos que ponernos a pensar que el sistema presidencialista tiene que ser revisado. Yo personalmente creo que a la organización política de los países de América Latina le iría muchísimo mejor con un sistema parlamentarista, porque el sistema presidencialista, aunque hayan países federalizados, es siempre centralista, es rígido en el hecho de que el periodo presidencial no puede ser modificado. Si un presidente es bueno, 4 o 5 años de mandato es poco, si es malo es demasiado largo. En América Latina tenemos la dificultad de que tenemos multiplicidad de opiniones y de partidos políticos. Vean ustedes la papeleta electoral de las próximas elecciones en el Ecuador, o la que ha pasado en Bolivia, o la que viene en el Perú. Cuando no son decenas de candidatos, son muchísimos candidatos, y el sistema presidencialista no está hecho para funcionar con más de 2 o 3 candidatos. El sistema parlamentario, mirando países latinos de Europa como Italia, como España, mirando cómo el parlamentarismo le agrega estabilidad al sistema político, al tiempo que permite un sistema legal de pactos y alianzas, que en el presidencialismo son mirados con sospechas, y que permite además un sistema en el cual hay multiplicidad de representación. Yo creo que el Perú nos va a dar lugar a repensar este tema desde el punto de vista político doctrinal. Muchas gracias. Para el doctor Pérez, ¿cómo crear cultura política en la sociedad si hay nuevas generaciones, si a las nuevas generaciones no les interesa, si están en su campo de confort y hay el peligro de dejar que muy pocos hagan y deshagan del poder político? General Warner Bravo. Efectivamente, ese es un tema muy complicado, ya lo anoté antes. Es uno de los temas esenciales para que funcione un sistema. Un sistema democrático puede estar definido en una ley, en las constituciones, inclusive ahora en un tratado internacional, pero en la medida en que no haya un compromiso de los actores de participar y aceptar las reglas del juego, es decir, esta cultura política de la tolerancia, la cultura política del trabajar en conjunto para ir solucionando problemas de manera, en manera más bien de cooperación que de confrontación, esa cultura no va a prosperar, esa democracia no va a prosperar. ¿Cómo hacerlo? Bueno, desde la casa, desde la familia, desde el hogar. Esta es la primera escuela democrática, o la primera escuela, perdón, de cultura política está ahí, no necesariamente democrática, pero sí la participación y el interés de las nuevas generaciones en la vida pública. Vean la crisis que estamos atravesando con respecto a la pandemia, ¿no? Ahí está claramente una relación de el daño que le puede causar a la población un sistema político corrupto como el que hemos tenido en el Ecuador por tanto tiempo, que terminamos con unos hospitales prácticamente cautivos de redes de corrupción. Ahí está la demostración de cuánto se paga, cuál es el precio alto por dejar a la política en manos de personas que no tienen valores democráticos y no tienen valores de ética pública. Muchas gracias. Para el doctor Pérez, del contramilar de Livio Espinosa, si el populismo es usado por los gobiernos que forman parte del Foro de Sao Paulo y convertirse en gobiernos dictatoriales, ¿por qué los grandes partidos del Ecuador que se oponen a estos sistemas también utilizan personajes sin preparación adecuada? Bueno, esa es una tara que tiene el sistema político ecuatoriano, haya o no
Foro de Sao Paulo. Es decir, este no es un fenómeno nuevo. La poca calidad o la baja calidad de las personas que integran los partidos políticos, en parte por el fenómeno populista, ¿verdad? Los líderes caudillistas no tienen interés realmente en formar generaciones de cuadros de formación política a mediano o largo plazo. Hubo en el Ecuador un intento durante el retorno a la democracia, ya tanto la democracia cristiana liderada por el doctor Hurtado como la izquierda democrática o socialdemocracia por el doctor Rodrigo Borja, entraron en un proceso de formación de cuadros, pero que lamentablemente las sucesivas crisis políticas fueron consumiendo esas buenas intenciones y fueron abandonándolas. Y quedó el país básicamente sometido a los vaivenes del populismo. Bien, muchas gracias. Para el doctor Sánchez de Milton Escobar, ¿cómo afecta la geopolítica mundial del momento a la democracia de América Latina? Bueno, más que geopolítica, yo hablaría de la realidad. La pandemia es un daño colosal a la estabilidad económica y a la estabilidad política de los países. La pandemia del coronavirus, que va a cumplir un año en unos meses más, ha desquiciado el orden social, ha generado en países desarrollados y en países en desarrollo y en países subdesarrollados un proceso de deterioro económico muy grande, ha generado un proceso de desconfianza social y ha producido en los individuos, en cada uno de nosotros, una situación de inseguridad muy grande que puede ser comparada con un síndrome postraumático, aunque el trauma sigue. La economía en América Latina va a sufrir un daño o está sufriendo un daño tan grande que el desempleo ha aumentado en aproximadamente el 30%. El Producto Interno Bruto de los países en general ha caído por encima del 10%. Eso ha hecho que se incremente la pobreza y obviamente que todos los mecanismos con los cuales se puede tener más o menos acomodada a la sociedad hayan sido quebrados. Y el tema es que la pandemia sigue. Entonces, esas son condiciones sociopolíticas muy favorables a los sistemas autoritarios y a las dictaduras. Y estamos viendo cómo esto ha servido para que las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua se mantengan, cómo ha servido para destrozar un proceso en el cual el pueblo boliviano trataba de recuperar la democracia y ha caído de nuevo en un sistema de dictadura plena, cómo está sirviendo para que en procesos electorales como el del Perú, que es prácticamente un país en proceso electoral, o hayan posibilidades de que el populismo vuelva a tomar el control del poder. Entonces, las condiciones no son condiciones normales. Yo le diría que incluso la elección de los Estados Unidos ha sido la elección de la pandemia. Antes de la pandemia, nadie discutía la posibilidad de que el presidente Trump se reelija. El margen era un 20% sobre cualquier candidato que se presente. Con la pandemia estamos viendo los resultados que allí se han dado. Entonces, no es un dato menor porque es un dato que va de lo económico y a lo individual que no está resuelto. Muchas gracias. Para el doctor Pérez, ¿cómo analiza toda esta información del manejo no adecuado de la mayoría del CNE y enfrentar a un riesgo de fraude en las próximas elecciones? Coronel José Núñez. Bueno, el Consejo Nacional Electoral en el Ecuador lamentablemente no ha respondido a las expectativas que están previstas tanto en la Constitución y la ley como en el proceso democrático.
Es una lástima que nuevamente el Ecuador está acercándose a un proceso electoral sin tener la debida confianza en las instituciones electorales. Por ejemplo, este es uno de los ejemplos de la corta visión de nuestra clase dirigente, que no ve en la necesidad, no ve en el sistema electoral una institución que hay que promover, que hay que desarrollar, que hay que fortalecer, sino que más bien la ve como un incidente más en el proceso de lucha por el poder. Yo coincido que la forma como ha venido actuando el Consejo Nacional Electoral crea sospecha, crea dudas. De hecho, hay una división interna. Ya hoy en día no se puede hablar del Consejo Nacional Electoral, sino de la mayoría de los miembros, de los consejeros de dicho organismo, porque sabemos perfectamente que hay una minoría que vota y que piensa, que actúa, que recomienda de una manera diferente y a veces hasta contradictoria con los designios de la mayoría. Muchas gracias. Para el doctor Sánchez, los elementos esenciales de la democracia son proclamados por igual por dictadores y opositores. Además, se agregan las mañoserías de todo tipo político para distorsionar y lucrar de las garantías que ofrece la democracia. En este ambiente, parece que la democracia es un sistema agotado. ¿Cómo fortalecerla a corto plazo? Porque sus atacantes cada día son más fuertes. Comandante Fausto Torres. No, Churchill dijo que la democracia era el peor de los sistemas que había creado el ser humano, con excepción de todos los demás. O sea, la democracia no es un sistema perfecto. La democracia es un sistema que en las Américas tiene esta ventaja de estar enunciada, de estar consagrada en un tratado fundamental que es la Carta Democrática Interamericana. Pero la democracia es la interacción diaria de la sociedad, del gobierno, de los partidos políticos, de los líderes políticos. Y es la participación ciudadana y la interacción institucional la que fortalece o debilita la democracia. El populismo ha debilitado grandemente a la democracia en las Américas y ha establecido dictaduras. En el año 1999 en las Américas había una sola dictadura, la cubana. El año 2010 teníamos las dictaduras de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, de Ecuador y países en proceso de ruptura. Hoy día tenemos las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua con toda claridad. O sea, hay un proceso en el cual, además de construir dictaduras, han construido narcoestados, porque han convertido la acción política en un mecanismo para tapar y disfrazar las acciones del crimen organizado transnacional. Lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en Bolivia. En Venezuela, que se ha constituido un hub, un eje, estado donde la principal fuerza política es el conjunto de federaciones de cultivadores y productores que tratan de disfrazar eso de democracia. El Ecuador ha estado muy cerca de un riesgo de esa naturaleza, pero ha salido de él. Y si bien no tiene consolidado su sistema democrático bajo examen en la próxima elección. Entonces, el tema de la democracia es que en vez de criticar a la democracia hay que hacer más democracia. Y para eso hay que fortalecer los sistemas de participación. Para eso hay que fortalecer los partidos políticos, porque el destrozo de la democracia viene a través del destrozo de los partidos políticos. Empieza Chávez en el 99 en Venezuela, prosiguen en la Argentina el 2001, en Bolivia el 2003. O sea, la primera acción que toma el castrochavismo para destrozar la democracia es liquidar los partidos políticos y los líderes políticos, a veces con motivos muy valederos, falta de renovación, corrupción, pero traen peor que eso,
traen la renovación imposible porque se perpetúan por siempre, multiplican geométricamente la corrupción. Las Américas no conocían casos de corrupción como el Lavallato o como los narcoestados, cuando los sistemas democráticos funcionaban bastante mal, no vamos a decir bastante bien. Ahora con el caso chavismo, el sistema dictatorial, eso ha adquirido dimensiones extraordinarias. Uno de los temas que yo sugiero que debemos empezar a discutir para fortalecer la democracia es pasar del presidencialismo al parlamentarismo. Y eso hay que discutirlo en cada país, tomará tiempo, tomará esfuerzos, pero yo creo que el sistema parlamentarista es mucho más participativo, es mucho más sólido y es mucho más consistente para sostener una democracia que un sistema presidencialista. La última pregunta, Ricardo Falconi Puig, para el doctor Pérez. ¿No piensa usted que la raíz de los problemas políticos y sociales y de corrupción está en la falta de una educación ética universal, no dogmática ni tendenciosa? ¿Deberían los gobiernos hacer mayores e importantes inversiones en la educación de sus pueblos? Sí, en efecto, yo creo que coincido con esa apreciación. Yo creo que hay un descuido total y absoluto por parte del Estado y de los particulares, inclusive en adquirir, desarrollar un sistema educativo que sea propenso o que fortalezca la cultura política. Pero también hay un problema de las reglas, ¿no? De las reglas políticas, las reglas electorales. Y en eso yo coincido con el doctor Sánchez. Yo también he sido desde algún tiempo propulsor y creo también que el parlamentarismo podría fortalecer un sistema democrático en América Latina donde la fragmentación es la regla, no es la excepción. El parlamentarismo obliga, ¿verdad? Obliga a los actores políticos a llegar a consensos. En el presidencialismo no hay esa necesidad. Una vez que se capta la presidencia de la República, lo que queda simplemente es la confrontación, porque el gobierno nace realmente dividido, por llamarlo así. En cambio, en el sistema parlamentario, el gobierno nace de las alianzas. La alianza presupone al gobierno. No puede haber un gobierno si no hay una alianza política. Y lamentablemente en nuestros países las alianzas, los pactos, los acuerdos, las convergencias han sido vistas con desdén, han sido vistas siempre con cierto prejuicio, con cierta animadversión, cuando debe ser todo lo contrario, ¿verdad? Debemos crear una cultura de tolerancia, una cultura de acercamiento, una cultura de pactos, y eso lamentablemente no lo tenemos. Más aún, miren en el Ecuador, el sistema de elegir en primera vuelta electoral al Parlamento causa una fragmentación y invita a la confrontación y no al consenso. Durante muy poco tiempo tuvimos el sistema electoral en segunda vuelta, que se elegía en segunda vuelta al Congreso Nacional. Y de ahí se pudo ver la diferencia, ¿verdad? Porque en la segunda vuelta electoral, las fuerzas políticas automáticamente buscaban alianza y fortalecimiento con los dos finalistas, cosa que no sucede hoy en día, en la que todos estos 17, 12, 15 candidatos que tenemos apuestan simplemente tener una especie de un pequeño espacio en la legislatura para luego de ahí iniciar un proceso de confrontación y de chantaje. Hay muchas cosas que hay que hacer para fortalecer la democracia, evidentemente. La cultura política es una de ellas, las reglas electorales es otra, pero por sobre todo el compromiso de cada uno de nosotros por tener a estas instituciones funcionando de la mejor manera. Muchas gracias. A continuación, el coronel Alberto Molina, con sus palabras de agradecimiento. Adelante, coronel. El audio está apagado. Listo. Primero, para agradecer la intervención tanto del doctor Pérez Luz como del doctor Sánchez Berzaín,
Les decía que no podíamos haber escogido dos personalidades, tanto de nuestro país. Doctor Pérez Luz tiene un gran espacio y un gran referente en la opinión pública del país. Permanentemente nos ilustra en sus artículos y en sus opiniones. Igualmente el doctor Carlos Sánchez Berzaín, un politólogo de talla internacional que permanentemente a través del Instituto Interamericano por la Democracia ha venido trabajando en función de la democracia, de la verdadera democracia, donde si bien es cierto, hay problemas, hay controversias, infelizmente hay varios elementos que han venido a conspirar con la democracia. Estos gobiernos totalitarios que se han enquistado a través del Foro de Sao Paulo y ahora en el Grupo de Puebla, que no es más lo mismo, ¿no? Decía pues la misma jeringa con distinto bitoque. Es exactamente igual, simplemente están camuflados los mismos personajes que arruinaron nuestras democracias, que gobernaron dictatorialmente. Y tenemos ejemplos. Un ejemplo es Cuba, la dictadura más longeva del continente. Igual lo sigue en Nicaragua. Un gobierno que luchó contra una dictadura brutal como la de los Somoza se ha convertido en algo peor que esas dictaduras. Y de Venezuela ni hablar. Un país, el país más rico de América Latina, convertido realmente en un pordiosero. No se ha visto jamás un éxodo de ciudadanos como ha sucedido el éxodo de los venezolanos que han ido a mendigar a otros países. Son 4 o 5 millones que han salido huyendo de la dictadura. Bien ha señalado el doctor Sánchez el Código de la Democracia, la Carta Democrática Interamericana, donde establece los elementos esenciales que deben tener una democracia: respetar los derechos humanos, la alternabilidad, el acceso al poder a través del voto, y que sea garantizado justamente mediante organismos como los consejos electorales para garantizar que la voluntad soberana se cumpla. Igualmente la división de poderes. Aquí tuvimos al expresidente Correa que dijo simplemente que era jefe de todos los poderes, es decir, un dictador, yo el supremo. En definitiva, la intervención y luego las preguntas que han sido enriquecedoras, que han contestado nuestros dos invitados. Agradecemos realmente ese gran esfuerzo que han hecho para estar presentes en este evento. El foro les agradece y esperamos contar con la presencia de ustedes en otra oportunidad. Muchas gracias y muy sentidos agradecimientos. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable. Gracias. Un gusto, doctor Pérez. Muchas gracias.